Bueno, buenos días el día de hoy. Hoy tendremos la charla sobre fundamentos de bombeo a cargo del ingeniero Luis Villalobos Calvo. Él es el gerente industrial de la compañía Cebol. Se desempeña como ingeniero de aplicaciones para el sector industrial, como sistemas de bombeo para agua helada, procesos industriales, sistemas de refrigeración, vapor, entre otros. Muchas gracias. Muchas gracias, gracias a ustedes nuevamente por la oportunidad de estar acá. Como ya lo dice, hoy vamos a hablar un poco acerca de fundamentos de bombeo, vamos a hablar de temas meramente de hidráulica. Eh, Pueden ir surgiendo preguntas de camino, ¿verdad? No se queden con la duda, levantan la mano, la abarcamos en el momento, si la vamos a ver más adelante, yo les digo, la vamos a ver más adelante y pues lo vamos viendo. Tengo entendido que acá hay un poco de todo, hay estudiantes más avanzados, hay estudiantes más recientes de ingreso, entonces puede que surjan dudas de todo tipo, ¿verdad? Como les digo, no se queden con la duda, levantan la mano. Básicamente lo que vamos a ver un poco, muy a grosso modo, el temario, vamos a ver qué es una bomba, qué tipos de bomba existen, cómo y de qué depende el flujo de una bomba, y estos temas los vamos a ampliar también a lo largo de la presentación. La lectura de una curva de una bomba, que es un tema muy importante, que es la del CDT o la carga dinámica total, y cómo hago para calcularlo y qué parámetros influyen, qué es el NPSH, qué tipos de NPSH existen o qué relación hay entre dos tipos principalmente, cómo se calcula, y después vamos a entrar con lo que son sistemas de presión constante y qué variantes tengo en esos sistemas con respecto a una bomba o a un sistema regular. Para comenzar, los aspectos generales de bombeo, que es una bomba. Básicamente una bomba es una máquina que le inyecta energía a un fluido para moverlo desde un punto A hasta un punto B. Esta energía se la ingresa al fluido de diferentes maneras. Se utiliza la fuerza centrífuga, ¿verdad? En las bombas centrífugas vamos a ver que hay diferentes tipos. Hay fuerza de empuje, ¿verdad? En las bombas de desplazamiento positivo, pero generalmente estas bombas están asociadas a una conversión de que lo que va de energía eléctrica a energía cinética transformada por energía centrífuga inyectada al fluido. Concepto muy general, ¿verdad? ¿Qué partes hay en una bomba? Y esto es independientemente del tipo de bomba centrífuga específicamente, estas partes siempre las vamos a encontrar, y es importante también reconocerlas y saber qué función tienen. La parte, digamos, de lo que se ve acá, que es como un caracol, en realidad lo que se llama una voluta, ¿verdad? La voluta me va a redireccionar el fluido a mí hacia la salida de la bomba o hacia la descarga, que está acá. El ingreso del fluido se va a hacer por el ojo del impulsor, que en este caso está representado por este círculo verde. El fluido ingresa, ¿verdad? Y el impulsor, que está compuesto por paredes y álabes, en este caso es un impulsor de dos álabes del tipo semiabierto. Ahorita vamos a ver que hay diferentes tipos de impulsores, ¿verdad? Va a redireccionarme el fluido. Él es el que va a estar girando y va a mover el fluido hacia la zona de descarga. En este caso hay un puerto de recirculación porque hay una bomba autocebante, vamos a ver que es una bomba autocebante más adelante, y hay un cortaagua, ¿verdad? Que es para justamente terminar de redireccionar el fluido hacia la descarga. A grosso modo, en una bomba, eso es lo que hay. Viene la parte eléctrica también del motor y eso, que de momento no vamos a entrar en gran detalle ahí. ¿Qué tipos de bombas existen? Y es muy común, y creo que quería tocar este tema porque me atrevería a decir que independientemente todos acá en algún momento de la vida profesional van a trabajar directa o indirectamente con bombas. Y muchas veces nos imaginamos una bomba, o así al menos era yo cuando estaba estudiando, nos imaginamos una bomba que es esto, nada más, ¿verdad? Pero existen muchísimos tipos de bombas y para muchísimos tipos de aplicaciones, y no solamente para agua. Existen bombas para N cantidad de aplicaciones, plantas de tratamiento, procesos alimenticios, chocolates, para lo que sea. O sea, lo que sea se puede bombear mientras fluya, ¿verdad? Entonces, hay tipos de bombas específicos para cada una. La más común y donde nos vamos a basar ahorita son las bombas centrífugas estándar, que pueden ser así o pueden ser sumergibles,
como las que tenemos acá en la pantalla de inicio, pueden ser de este tipo, pueden ser sumergibles, de este otro tipo sumergibles, ¿verdad? Entonces, en la presentación de la imagen sale una foto como esta, pero se pueden ver de cualquier tipo, ¿verdad? Y lo importante es que no importa cómo se vea, el comportamiento hidráulico va a ser similar, ¿verdad? Entonces, las bombas centrífugas estándar, como la ven ustedes acá, son el tipo de bombas más comunes. Se acoplan generalmente a motor eléctrico que va acoplado de este lado, ya sea acople directo con algún elemento de acople y demás, ¿verdad? Y se usa para aplicaciones generalmente de aguas limpias, no muy viscosas, porque estas bombas no manejan mucha viscosidad. Y un tema importante es que en industria, en general bombas, ¿verdad? Que también por eso es importante que conozcan los tipos de bombas. Las bombas son el segundo elemento que más se compra, ¿verdad? Solo por debajo de motores eléctricos. Entonces se compra mucho lo que es motores eléctricos a nivel industrial y después bombas. Entonces, en todas sus presentaciones es importante que también lo sepan. Las bombas autocebantes, a diferencia de estas bombas, cuando uno instala una bomba centrífuga estándar, uno tiene que hacer una purga. ¿Qué quiere decir una purga? Eliminar todo el aire que hay dentro de la bomba y en la tubería de succión para que la bomba opere correctamente y no tengamos problemas de cavitación, que lo vamos a ver más adelante, ¿verdad? Las bombas autocebantes tienen la habilidad, pues, de sacar ese aire solas, ¿verdad? Entonces son para aplicaciones en las cuales el flujo es muy intermitente, plantas de tratamiento es muy común ver este tipo, manejan sólidos muy grandes. Entonces estas bombas son muy aplicables a eso, a ese tipo de aplicaciones. Ahí lo ven, manejo de sólidos, químicos generalmente se pueden construir de diferentes materiales, pero acá es muy común verlas también en plantas de tratamiento de aguas residuales. Las bombas sumergibles, como su nombre lo dice, van sumergidas en el líquido, aplica los mismos principios de bomba centrífuga, en realidad es una bomba centrífuga estándar acoplada a un motor sumergible, ¿verdad? No hay gran tema ahí de diferencia, las aplicaciones es lo mismo y se utiliza mucho también para aguas residuales por los diseños que tienen, el tipo de impulsor que lo vamos a ver, como les digo, un poquitico más adelante, no mucho. Ellas traen un impulsor que también permite pasos de sólidos. Generalmente las bombas sumergibles tienen desempeños o eficiencias muy bajas justamente por eso. Una consulta. Sí. Hace rato mencionabas que las bombas estas, que las primeras que mencionaste, no manejan muy bien lo que son las viscosidades. ¿Qué influye en una bomba para manejar una viscosidad? ¿Qué elementos físicos son los que le permiten manejar ese tipo de fluidos? Vamos a ver, generalmente para fluidos viscosos yo lo que utilizo son bombas de desplazamiento positivo, que son bombas que son a bajas revoluciones y son más por empuje, por así decirlo, que por el movimiento centrífugo. Pasa, y ya creo que es otra rama que tal vez no entra acá, pero los fluidos se dividen en fluidos newtonianos y fluidos no newtonianos y toda la reología de los fluidos, ¿verdad? Entonces, estas bombas se comportan bien con fluidos newtonianos, no tanto para no newtonianos. Entonces, para fluidos que ya tienen comportamientos diferentes ante la cizalla o ante la rotación, yo voy más bien hacia desplazamiento positivo. Generalmente se habla de un valor aproximadamente, dependiendo del fabricante, con bombas centrífugas estándar, vamos de 100 a 600 centipoise de viscosidad, dependiendo del fabricante y dependiendo del diseño de la bomba. Ya después, de ahí para arriba, son desplazamiento positivo, que son justamente este tipo de bombas, que funcionan de diversas maneras. Por ejemplo, esta bomba es una bomba que este tipo se conoce como reciprocante, porque como les digo, es empuje y va y viene y empuja. Entonces, esta es una bomba de doble diafragma. El fluido entra en las cámaras de los diafragmas y el diafragma se mueve de un lado a otro y empuja el fluido. Muy viscosos. Estas bombas son para muy viscosos. Estas incluso, imagínense, o sea, se habla de 1.000.000 de centipoise, perfectamente una bomba de engranajes puede manejarlos. O sea, ya son aplicaciones muchísimo más severas, ¿verdad? Incluso con elementos abrasivos, no solamente viscosos. Las bombas centrífugas estándar, o sea, son para aplicaciones más como de agua limpia, y así, ¿verdad? Sin embargo, aquí presento bombas de engranajes, bombas neumáticas o bombas de diafragma, pero están las bombas de cavidad progresiva, bombas de lóbulos. O sea,
En realidad el mundo de las bombas es muy, muy grande, ¿verdad? Y más o menos quiero que se lleven una pincelada de eso. Es muy, muy grande y para aplicaciones, o sea, hay bombas, infinidad cantidad de bombas, ¿verdad? Pero sí, básicamente lo que implica es el máximo de viscosidad para seleccionar una bomba u otra. Generalmente las aplicaciones que vamos a ver ahorita son bombas de agua limpia, agua potable, entonces vamos a usar bombas centrífugas estándar. Ya podríamos dar una charla solamente de bombas de diafragma y se nos vaya a llevar, no sé, 2 horas, otra charla de esto, porque ya son comportamientos hidráulicos un poco distintos, ¿verdad? Lo que les comentaba, el flujo de la bomba básicamente depende del tipo de impulsor. Por ejemplo, tenemos impulsores abiertos, como lo ven acá, por ejemplo, se ve una pared y se ven los álabes descubiertos. Impulsores cerrados, que ya tienen podemos decirlo, 2 paredes y los álabes ahí. En este caso, la apertura entre las paredes es un poco más amplia, entonces hay paso de sólidos. O impulsores completamente cerrados, que aquí no se ve, pero son muy, muy delgaditos, ¿verdad? Y aquí ya no maneja sólidos. Bombas centrífugas estándar generalmente andan acá, no tanto acá. Ya para allá, mientras nos vayamos hacia aquel lado, perdemos eficiencia en el equipo y perdemos también capacidad de presión. Si movemos más caudal, levantamos menos presión, ¿verdad? En este sentido, más bien de impulsores cerrados, tenemos más altas presiones y más caudales. Entonces, ¿qué influye? El diseño del impulsor, como lo vemos acá. El tamaño de la bomba, pues obviamente una bomba que está diseñada con un impulsor de 13 pulgadas me va a mover más caudal que una bomba que está diseñada con un impulsor de 2 pulgadas, por decir un número, ¿verdad? La cantidad de álabes, vamos a ver, un impulsor que alcanza mayores caudales y mayores presiones tiene mayor cantidad de álabes. De hecho, aquí lo vemos, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Un impulsor de 2 álabes tiene un rendimiento más bajo, ¿verdad? Entonces son cosas que varían. La velocidad del impulsor, que lo vamos a ver ahora más adelante con las leyes de afinidad, al igual que el diámetro del impulsor, y la presión y curva del sistema, que estos 3 puntos son muy importantes y los vamos a ir desarrollando a lo largo de la presentación. Vamos a entrar, antes de empezar y ver cómo se calcula la carga dinámica total, vamos a entrar cómo se lee una curva. Inicialmente, todas las bombas, independientemente del fabricante, tienen una curva característica y una bomba no puede operar por fuera de esa curva característica. Si yo tengo una bomba, como lo vamos a ver, ¿verdad?, que tiene una curva que a 50 galones por minuto me da 115 pies, yo no puedo esperar que esa bomba me opere a 115 pies, pero me dé 100 galones por minuto. Ya vamos a ver a qué me refiero, ¿verdad? Entonces, todas tienen su comportamiento hidráulico, que lo vamos a ir viendo, y con esa curva nosotros vamos a poder determinar fallas que tenga el sistema también. Entonces es importante saber cómo leer una curva, ¿verdad? Vamos a ir viendo qué se compone. Eso que les presento acá, y es algo bastante común de ver, son curvas de bomba, pero esa no es la curva de una bomba, es la curva de toda una familia de bombas. En este caso es un modelo de unas bombas que nosotros vendemos, ¿verdad?, donde vienen 3 modelos diferentes, incluso a 3.500 revoluciones y a 1.750 revoluciones. Yo con esto no puedo hacer una selección ni siquiera un diagnóstico. Una selección muy breve, si yo quiero 80 galones por minuto, a no sé, 80 pies, yo puedo venirme y ya digo, ok, es una bomba de este modelo, pero yo ahí no puedo hacer diagnóstico, ocupo algo más fino. Entonces, las curvas de familia realmente lo que me dan es un indicador de por dónde puedo andar, pero lo que yo realmente necesito son curvas muy, muy específicas, ya como estas, ¿verdad? Donde vemos que ya estamos en el modelo específico, ¿verdad? Una información, presión, siempre vamos a tener presión y caudal, ¿verdad?, en diferentes unidades. Por ejemplo, acá galones por minuto, aquí pies, por acá vemos que, bueno, galones por minuto, esta litros por segundo, pies cúbicos, metros cúbicos por hora, ¿verdad? Entonces tenemos, básicamente, todo fabricante serio de bombas tiene que presentar la información que vamos a ver acá, ¿verdad? Esta es una marca de bombas autocebantes, como la que vimos ahora, y esta es una marca de bombas centrífugas estándar. Las vamos a comparar para que vean qué elementos tiene que tener una curva siempre, ¿verdad? Entonces, el primer elemento, información del modelo.
yo tengo, acá me estás diciendo que el modelo es una T6, etcétera, una 1ST, me marca el tamaño de la bomba, el tamaño del impulsor, aquí implícitamente me lo da, a qué velocidad está, bueno, bajo la norma del Instituto Hidráulico, que es un grado de aceptación, ya estos son temas un poquito más profundos, pero básicamente información de la bomba, para yo ubicarme que estoy seleccionando o que estoy viendo el modelo adecuado. ¿Cuál es el segundo punto? La presión. Toda bomba debe tener, toda curva característica debe tener presión en las unidades que quieran. Metros, PSI o pies, en este caso solo pies, pero siempre tiene que tener presión. Caudal, lo mismo, no importan las unidades, siempre tiene que tener el caudal. Son los dos elementos básicos de la curva característica. Adicional a eso, tiene que tener una curva de NPSH. Todo fabricante serio, como les digo, tiene que tener curva de NPSH, que vamos a ver qué significa y cómo se calcula. Vámonos aquí y vámonos acá. En este caso es una curva independiente, en este caso está montado sobre la misma curva, pero igual funciona, el valor, el concepto es el mismo. ¿Qué más tenemos por ahí? Eficiencia. Vea que acá estas líneas punteadas muestran eficiencia. De hecho, no se ve muy claro, tal vez por la definición, pero eficiencia en porcentaje. La intención nuestra es operar siempre la bomba en un rango de eficiencia óptimo, ¿verdad? Que va a ser cerca del punto de mejor eficiencia. No siempre se va a poder, pero bueno, esa es la intención. En este caso también se presentan los porcentajes de eficiencia, ¿verdad? Entonces es importante definirlo, porque vamos a ver que la bomba, de acuerdo a cómo opere con menos eficiencia, va a tener ciertas fallas. Lo otro, y recuerdan que les comentaba que el caudal dependía de la velocidad de giro y del diámetro de impulsor. En este caso, si lo ven acá, dice RPM, son revoluciones por minuto, eso es velocidad de giro. En este caso de acá es por pulgadas. Entonces vemos como a diferentes diámetros, a menor diámetro, el desempeño de la bomba es menor, a mayor diámetro el desempeño de la bomba es mayor, ¿verdad? Lo mismo con las velocidades de giro. A 650 revoluciones yo tengo muy poca carga y muy poco caudal. Ya a 1550 revoluciones, vea la carga cómo aumenta, ¿verdad? En relación a la curva más baja. Entonces son dos variables que habíamos hablado antes que me van a afectar el desempeño de la bomba. Lo otro es el rango de operación. El rango de operación, en este caso me lo determinan las flechas. Yo no puedo operar la bomba más allá de lo que el rango me recomienda porque puedo dañarla. Acá no puedo operar, vean que vienen unas líneas punteadas y después una línea sólida. Yo no puedo seleccionar una bomba en esta línea punteada. Básicamente estaría dañando, estaría haciendo una mala selección o una mala operación del equipo, ¿verdad? Y lo otro, bueno, a datos adicionales referentes a cada modelo, que en este caso esta bomba no tiene ningún dato adicional fuera de lo normal. Bueno, la curva de potencia, que aquí también tienen curvas de potencia, ¿verdad? Y como esta es una bomba autocebante, dice qué capacidad de autocebado tiene, pero no vamos a entrar en detalle ahí. Entonces, una vez que yo tengo una curva, ¿cómo selecciono yo una bomba? Básicamente, datos básicos que necesito para entrada, caudal y presión, ¿verdad? Entonces, yo teniendo un caudal y una presión, yo digo, ok, yo ocupo 800 galones por minuto a 24 libras, ¿verdad? Entonces, yo trazo mis puntos, ¿verdad? Donde se intersecan, ahí es donde mi bomba va a operar. Y de ahí en adelante es donde yo voy a sacar las demás características que acabamos de ver en la otra curva. Primero, 1250 revoluciones por minuto, ya sé a qué velocidad de giro voy a instalar mi bomba. Segundo, potencia. Estas curvas punteadas acá me señalan la potencia. Yo ocupo una potencia tal que toda la curva de operación, que es esta, esté cubierta por esa potencia. Entonces, vamos a ver, más bien aquí debería haber seleccionado la de 25 caballos, porque ve que 20 caballos interseca aquí la curva de potencia de la bomba y queda por fuera, por encima. Eso está mal. En realidad aquí debería ser 25 caballos de fuerza para que la selección esté adecuadamente, opere adecuadamente la bomba, perdón. El rango de eficiencia, aquí estoy viendo que la bomba está operando en su mejor punto de eficiencia, que son 58%. Todo eso tengo que sacarlo de la curva. El NPSH requerido, en este caso, como les digo, tenemos que desplazarnos y tener este valor. Este valor lo tenemos que tener presente para una adecuada selección de la bomba, porque podemos entrar en temas de cavitación y dañar el equipo súper rápido. Entonces,
vamos a entrar en detalle del NPSH más adelante. Bueno, y la información adicional, nada más. Acá le está diciendo que la habilidad de cebado es de 6.4 metros. Eso es un valor que, como les digo, no vamos a entrar mucho en detalle en eso, pero es importante que vean que toda la información yo la puedo tener en la curva. ¿Y por qué les digo que pueden identificar daños con solo ver una curva? O con ustedes saber, importante, cuando ustedes instalen o tengan o analicen un sistema de bombas, el sistema tiene que tener elementos de control y elementos de medición. Manómetro es importantísimo que lo tenga, porque con el manómetro yo puedo ver a qué presión está operando la bomba y en qué punto. Entonces, si yo tengo esa bomba a 1250 revoluciones y el manómetro me indica 32 libras, yo sé que esa bomba está operando aquí y está operando fuera de rango. ¿Qué significa operar fuera de rango? Básicamente eso es una curva, se llama curva de confiabilidad de las bombas, ¿verdad? Lo que me dice es en qué rango yo puedo operar óptimamente ese equipo y fuera de ese rango, ¿qué es lo que pasa? Si yo opero una bomba fuera de rango, que sería más o menos por este lado o más o menos por este lado, vean que yo tengo recirculación. Si se da recirculación en la descarga, la tubería se me va a calentar. Si es PVC, hasta se me puede derretir, inflar y hacer estragos en la tubería. Recirculación en succión, mismo caso. Menor vía del impulsor, y entonces conforme yo me voy desplazando hacia aquel lado, yo puedo ver qué daños voy teniendo, daños en rodamientos, si me voy para este lado, y la cavitación en succión y cavitación en descarga, ¿verdad? Entonces, importante que el rango óptimo siempre es el mejor punto de eficiencia e intentar no operar a una bomba entre el 15 y menos 15 y más 5% del mejor punto de eficiencia. No siempre es el caso. Hay veces que tenemos que irnos un poquitico más a la izquierda o un poquitico más a la derecha en la curva. Lo importante es saber ¿Qué factores hacen que uno tome esa decisión de alejarse un poquito más de la curva y punto adecuado, ¿verdad? esa es una pregunta importante. Vamos a ver. Muchas veces, si por disponibilidad de los equipos o por diseño de los mismos, si yo ocupo una bomba que me dé, digamos, aquí es el mejor punto de eficiencia. Si yo ocupo una bomba que me dé 1200 galones por minuto, ¿verdad? Yo ya veo que me desplazo un poquitico hacia la derecha, ¿verdad? Podría perfectamente yo decir, ok, esta es una 6x6, voy a irme a una 8x8, pero es muy costoso, ¿verdad? Entonces, por términos de costo, yo digo, ok, puedo operar en este lado, teniendo en cuenta con la curva de confiabilidad que en ese lado yo puedo tener daños en rodamientos y en los sellos mecánicos. Entonces, ¿qué medidas de contención o qué medidas tengo yo que tomar? Pues tener sello mecánico en inventario, digamos, para hacer un cambio de sello mecánico si la bomba se daña. O saber que al motor tengo que hacerle una revisión, una inspección más constante, un mantenimiento preventivo más constante para justamente evitar un daño, ¿verdad? Pero sí saber que estoy operando por fuera y qué daños puedo tener para yo poder tomar medidas al respecto. Pero sí, mucho pues va por precio, mucho va también por disponibilidad de los equipos, o sea, hay muchas variables, pero lo importante, como le digo, es reconocer cómo estamos operando y qué daños puedo tener. Exacto. Eso por este lado de las curvas. Vamos con carga dinámica total. Para entrar acá, quisiera saber si hay alguna duda con respecto a lo que hemos visto anteriormente, adicional a la que el compañero preguntaba. Uh-huh. Sí. Sí. Vamos a ver, el Instituto Hidráulico es el que dicta la norma de dónde aplica cada bomba, básicamente, y cómo se diseña. Hay bombas que incluyen certificaciones para diferentes tipos de aplicaciones. Por ejemplo, una bomba para químicos se conoce como bomba tipo ANSI. Esa bomba tiene ciertas características en los materiales, acero inoxidable, principalmente, descargas de la estática, porque aparte, vamos a ver, las bombas generan mucha estática también, entonces tienen que estar adecuadamente aterrizadas y demás. Pero ya va más en el diseño de cada bomba y en los materiales de construcción, como usted lo dice, depende de químicos peligrosos, igual para químicos abrasivos. Hay bombas que tienen
coberturas. Se le puede poner una cobertura epóxica, por ejemplo, a lo interno de la bomba para aguantar esos daños químicos y aguantar esos daños. Pero ya eso va también muy directo con la aplicación que tengamos y que se especifique bien el fluido. Por eso es tan importante saber las especificaciones del fluido, para poder, no hay una bomba que sea estándar de ese modo, sino que hay que también mandarlas a construir o fabricarlas para esa aplicación en muchos de los casos, ¿verdad? Pero sí, o sea, existe de todo y hay una norma que especifica cómo se debe hacer. Ujú. Creo que el compañero por allá tenía la mano levantada antes, perdón. Ajá. Siempre, generalmente traen el eje o traen un tipo de acople para el eje. Vamos a devolvernos a la imagen tal vez que con la que le mostré ese, ¿verdad? En este caso, ya estaríamos entrando un poco más de materia de motores, pero los motores tienen diferentes tipos de acoplamientos. Hay motores que se les llama eje libre, hay motores que se les llama con cara flangeada, por ejemplo, y depende del tipo de bomba, así va a ser el eje. Pero en resumen, el motor siempre va a tener un eje que se va a conectar a la bomba, independientemente si de la bomba sale o en la bomba se enrosca directamente el impulsor. Hay motores que entran en la bomba y el impulsor va enroscado en el eje del motor, ¿verdad? Pero siempre va a haber un sistema de acoplamiento. Depende mucho del motor. Se le conoce como el frame del motor, como el marco del motor, ¿verdad? Entonces, cada bomba va a tener un marco, ocupa un marco de motor específico y no puede operar con otro motor que no sea de ese marco, ¿verdad? Tal vez ahora, al final, si nos da un poquitico de chance, podemos profundizar un poco más en el tema de motores, pero sí, en resumen, siempre va a tener algún método de acoplamiento, ¿verdad? ¿Qué, compañero? A la vez. Es una pregunta importante que varía mucho, depende de la aplicación. Una bomba con muchos álabes y con la apertura más angosta me va a producir mayores eficiencias, mayores caudales y mayores presiones, pero no maneja sólidos, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo pongo a trabajar esta bomba, no sé, se me ocurre una plantación de piña, donde yo tengo que lavar la piña y puede venir tierra, la tierra se va a acumular aquí y como es tan angosto, el impulsor va a perder el rendimiento. Se va a acumular ahí y se va a taquear y va a perder el rendimiento. Entonces yo tengo que ir hacia un impulsor que sea o con la apertura más amplia o con menos cantidad de álabes para que no se pone. Entonces, existen todos estos impulsores porque existen muchísimas aplicaciones. Entonces, si ocupo paso de sólidos, ocupo un impulsor con menos álabes. Veámoslo en el caso de este. La apertura que tiene aquí entre álabe y álabe, no sé, pongámosle un número, puede ser X, ¿verdad? Hablemos en letras. Vea que la apertura aquí que hay entre álabe y álabe es, no sé, 3X. Entonces, cabe un sólido muchísimo más grande. Entonces, por el tipo de aplicación que va con un impulsor u otro. Uh-huh. Para evitar la cavitación. Ok, eso lo vamos a ver más adelante. Entonces, ahorita lo vemos y si le queda duda, retomamos la pregunta. Depende del diseño de la bomba. ¿Por qué? Porque hay bombas, los motores tienen una temperatura de funcionamiento que ocupan tenerla, sí o sí, ¿verdad? Entonces, depende del tipo de enfriamiento que tenga el motor, el de la bomba sumergible, puede que sea requerido que trabaje solamente de manera sumergida. Hay otras aplicaciones en las que ya sea o el mismo fluido de la bomba enfría el motor o el motor tiene un enfriamiento externo que ya puede ser que también operen externas. Pero depende mucho del fabricante, en realidad, del tipo de bomba. Puede que un mismo fabricante tenga bombas que puedan ser sumergibles y externas a la vez o que sean meramente sumergibles. Pero también va a dar una característica del motor, porque el motor siempre tengo que tenerlo con un enfriamiento, ¿verdad? Entonces es importante saber el tipo de enfriamiento que tiene el motor también para yo definir ese aspecto. Uh-huh.
Ujú. Por el tipo de bomba. Generalmente las que no necesitan purga son las bombas autocebantes. Entonces puede decirlo autocebantes o encontrarlas como self-priming en inglés. Todas las autocebantes no requieren purga. O vamos a ver, o requieren una ayuda mínima en cuanto a la purga, porque hay bombas que son de cebado, hay que asistir un poco en el cebado, ¿verdad? Por lo general, las bombas centrífugas estándar, todas van a requerir purga. Vamos a ver ahorita qué hace el aire, cuando se queda aire aquí atrapado, qué es lo que pasa con esta bomba. Entonces, si mi bomba no tiene un sistema de eliminación de aire, yo tengo que purgarla, sí o sí. Entonces, básicamente, las autocebantes son las que no necesitan purga, y las sumergibles, pues no necesitan purga porque están sumergidas, ¿verdad? No hay aire en la succión, pues, idealmente, ¿verdad? No sé si con eso la compañera ya. Nosotros estimamos mantenimientos trimestrales a una bomba. Sin embargo, dependiendo de la aplicación, puede variar mucho. Por ejemplo, estas bombas no se ve acá muy claro, pero esta bomba en específico, este mueble bomba, tiene una caja de rodamientos acá. Esa caja de rodamientos lleva un aceite. Si la bomba se calienta mucho, el aceite se puede desintegrar, ¿verdad? Entonces es importante que yo conozca mi aplicación para saber si puedo aguantar 3 meses o si tengo que darle mantenimiento mensual. Incluso hay gente que le da un mantenimiento preventivo semanal, que es nada más ir a ver cómo se escucha la bomba, ver que no esté cavitando, ver que el aceite esté bien y así. Si ya pasó el mantenimiento visual, ya puedo profundizar un poco en un mantenimiento, que la saco de servicio y la desarmo a ver qué es lo que puede tener. Pero en resumen, lo recomendable mínimo son cada 3 meses. No sé, alguna pregunta antes de continuar con lo de carga dinámica total. Este tipo de bombas son como impulsoras, por así decirlo, pero existen bombas de vacío que muevan fluidos de esta manera. Sí, sí, de hecho en la industria, por ejemplo, de llenado de botellas o de latas, se da mucho las bombas de vacío. Es una tecnología que funciona diferente, ¿verdad? Pero sí, sí existen. Como les digo, o sea, de bombas hay cualquier cantidad, o sea, lo que se les pueda ocurrir, básicamente existen bombas. Pero si existen, no las vamos a tocar acá, pero sí, sí, sí existen. Compañero. Siempre. Si una bomba no tiene flujo, véalo acá, trabaja en lo que es lo que se le conoce como flujo cero o shut off de la bomba, ¿verdad? Y básicamente va a tener todos estos daños que están atrás. La cavitación, menor medida de los rodamientos, alta temperatura, y eso básicamente me va a dañar completamente la bomba. Recordemos que es caudal y presión, ¿verdad? Entonces a caudal cero, la bomba se me daña completamente. De momento, vamos a seguir con lo de carga dinámica total. La carga dinámica total, como lo vimos en la lectura curvas, ocupamos el caudal y ocupamos la presión. La presión básicamente es el CDT o la carga dinámica total. Entonces, la carga dinámica total tiene dos componentes básicas. El primer componente es la carga estática. ¿Qué quiere decir carga estática? Si yo tengo mi bomba aquí, puesta, no sé, en este escritorio, y yo ocupo llevar el agua hasta acá, la altura que hay de aquí hasta el escritorio va a ser carga estática. Y nunca va a cambiar independientemente si hay fluido corriendo o si no hay fluido corriendo. La carga estática nunca varía, ¿verdad? Porque la altura de aquí a aquí nunca va a cambiar, a menos que yo corra mi tanque y lo mueva para otro lado. La carga dinámica, ¿verdad? Ya sí empieza a funcionar cuando hay un movimiento del fluido. A partir de los 0 galones por minuto, 1 galón por minuto en adelante, ya tengo carga dinámica. ¿Esa carga dinámica a qué se debe? A las pérdidas por fricción. Básicamente, no sé si hay un pilot. No, pero bueno, imaginémonos cuando nosotros vemos un tubo, ¿verdad? El tubo lo vemos completamente liso, ¿verdad? Sin embargo, microscópicamente ese tubo es rugoso, ¿verdad? Entonces, al ser rugoso, va a generar una oposición hacia el movimiento del fluido. Por ende, voy a tener pérdidas de energía a lo largo de la tubería. Adelante. Esas pérdidas de energía están asociadas al diámetro de la tubería, a la rugosidad de la tubería, a cuánto caudal esté pasando. Entonces, que lo vamos a ver un poquito más en detalle, nada más. Pero sí,
En resumen, el flujo va a ser menor y por ende va a tener más tendencia a la fricción, ¿verdad? Y las pérdidas por fricción en un caso van a ser mucho mayores que en el otro. En este ejemplo, la tubería de acero inoxidable electropolida va a tener pocas pérdidas por fricción, mientras que la tubería de hierro negro va a tener muchas pérdidas por fricción. La longitud de la tubería, vamos a ver y voy a mostrárselos tal vez acá con este cuadro. Igual es un cuadro que ejemplifica, mas no es el que vamos a utilizar para el cálculo. ¿Qué dice este cuadro? Básicamente me dice, por tubería, cuál es la velocidad en esa tubería para cada caudal, ¿verdad? Entonces, vamos a ver, en verde son los valores aceptables, en amarillo es como el límite y en rojo ya no lo usemos. Entonces, por ejemplo, tomando ejemplo, tubería de 1 pulgada, yo en tubería de 1 pulgada podría mover hasta 10 galones por minuto. Más de 10 galones por minuto me van a generar pérdidas excesivas de fricción. Entonces, el tema como les digo, del diámetro, la velocidad y la cantidad de caudal están directamente relacionados entre ellos para saber qué diámetro es óptimo para una aplicación. Y aquí vamos a lo mismo. Si yo tengo 6 galones por minuto, yo no voy a utilizar una tubería de 2 pulgadas. Es muy poco caudal para una tubería tan grande. Entonces, ahí entra también en temas de diseño, saber cuál tubería es óptima para la aplicación que tengo. Y, perdón, voy a bajarlo. Vean que acá, esta es las pérdidas por fricción en pies por cada 100 metros de tubería. Es decir, por cada 100 metros, siguiendo con el ejemplo de 10 galones, yo voy a tener 6.88 pies de pérdidas.
al final de cuentas la presión, recordemos que la manejamos en pies, la manejamos en metros o la manejamos en PSI. Entonces, por cada 100 metros, ¿qué quiere decir esto? Que si yo tengo 200 metros, este valor pues va a ser el doble, ¿verdad? Por eso es que la longitud de la tubería también afecta directamente en lo que es las pérdidas por fricción. Las figuras, al final, cada perturbación que yo genere en la tubería, llámese figuras, válvulas, checks, o sea, cualquier tipo de figura, me van a generar una perturbación en el flujo y por ende me van a aumentar las pérdidas por fricción. En la diapositiva que sigue vamos a ver que para cada figura tenemos una longitud equivalente, ¿verdad? Hay una longitud equivalente para un codo de 90, por ejemplo. ¿Qué significa longitud equivalente? Que yo la paso de ser un codo a ser un trayecto de tubería recta. ¿Por qué? Porque amplío la longitud de la tubería y por ende aumento las pérdidas por fricción. Y como les explicaba con el cuadro, el flujo que va a pasar por la tubería. Entonces, muchas gracias. Vamos a ver acá si puedo hacerle un poquitico de zoom. Hablaba de la tubería, de los codos y de las figuras. Para cada tipo de figura, para cada diámetro yo tengo una longitud equivalente, ¿verdad? Entonces, dependiendo del tipo de accesorio, yo transformo ese accesorio a una longitud equivalente de tubería y por ende aumento las pérdidas por fricción. Bueno, la fórmula de Reynolds, que esto me indica en qué estado de flujo estoy, si estoy en flujo turbulento, en flujo laminar o en zona de transición, que lo vamos a ver con esta gráfica. Esta gráfica es la que se usa para el método de Darcy-Weisbach, entonces por eso les decía que es un poco más complicado. Con el método de Hazen-Williams aplico la fórmula y sale el valor directamente. Con el método de Hazen-Williams yo tengo ya sea o que iterar o que venir directamente a esta gráfica para sacar un valor de F, ¿verdad? Que es el que yo voy a meter a la gráfica. Entonces, para hacerlo varias veces, o lo itero, ¿verdad? Y llego al valor, o mejor aplico una fórmula más sencilla como Hazen-Williams, que no son, en cuanto a valores, no hay mayor diferencia. Entonces, básicamente, calculo el número de Reynolds, que ya habíamos visto la fórmula anteriormente, conozco la rugosidad relativa, que es en relación al diámetro, y aquí obtengo un valor de F, que es el cual yo voy a utilizar en mi ecuación que está acá, ¿verdad? Entonces, este valor K está relacionado a la F, que esa F la busco de manera gráfica. Acá el único valor que depende de otro sistema, bueno, el caudal y el diámetro y la longitud, pero depende de un valor C. Ese valor C está definido por el material de la tubería. Entonces, por ejemplo, acá lo ven. Para una tubería de hierro fundido nuevo, ese valor C es de 130. Ahí se hablan de promedios y así. Para hierro fundido, vea cómo baja, entonces por ende aumenta las pérdidas por fricción, ¿verdad? Recordemos que estaba en el denominador, entonces es inversamente proporcional. Si me baja el valor de C, me aumentan las pérdidas por fricción. Y acá es mucho más sencillo tener esa tablita y cambiar solamente ese valor para un sistema que hacer la gráfica por cada tipo de aplicación. Vamos a ver, ahorita tengo una calculadora que les quiero enseñar y vamos a ver más en detalle numéricamente cómo varía eso, pero de momento si hay alguna duda con CDT podemos resolverla. Siempre se debe hacer. Vamos a ver, probablemente, y depende del área en el que usted esté trabajando, hay diseñadores que se encargan de hacer todos estos cálculos. Ahí están las personas que seleccionan los equipos, que ya les dan los datos, cálculo de presión y cálculo de caudal, pero depende del área en que usted trabaje, puede implicarse directamente o no con estos cálculos. Pero para un diseño hidráulico de un sistema, de un edificio, estos cálculos siempre se deben de realizar.
no es tanto por el tema de buscar la mejor eficiencia, sino de buscar estabilidad en el consumo. Si yo no realizo estos cálculos, si yo nada más digo, ok, quiero que mi bomba de 50 libras, pero ¿qué pasa si el edificio tiene, no sé, 25 metros de alto? Tal vez no me va a llegar y es un dato muy arbitrario decir nada más quiero esta presión. Entonces yo tengo que calcular la carga dinámica total forzosamente para poder seleccionar un equipo que me satisfaga las necesidades de fluido en esa edificación. Pues. Pero siempre tiene que hacer, independientemente si lo hace el diseñador o si lo hace en etapas posteriores, siempre se tiene que hacer. ¿No? Correcto. Hay áreas, como le digo, eso es incluso, es un área multidisciplinaria que no solamente, digamos, van los electromecánicos, van los mecánicos, incluso van otras disciplinas, ¿verdad? Como le digo, incluso entran temas de radiología para ya el diseño de bombas, no el diseño de sistemas, pero hay áreas direccionadas al diseño, a la selección y áreas también direccionadas al diseño de las bombas. Pero no solamente una persona va a hacer todo el proceso, ¿verdad? Cada persona tiene su puesto específico y cumple un papel. Creo que por ahí habían levantado la mano a la compañera. ¿No? Depende de la velocidad del flujo. Sí, ahorita en la calculadora lo vamos a ver, pero hay una velocidad de flujo mínima y una velocidad de flujo máxima. La mínima es para garantizar dos cosas. Primero, que no hay sedimentación en la tubería. Y segundo, que los accesorios como las válvulas check se me van a abrir, ¿verdad? Yo ocupo una fuerza mínima para abrir esas válvulas. Entonces, hay una velocidad mínima de flujo. Y una velocidad máxima es porque a partir de esa velocidad para arriba, las pérdidas por fricción se me disparan exponencialmente. Si se me disparan exponencialmente, ocupo un equipo más grande y por ende una inversión más grande también. Pero sí, o sea, sí. ¿Cuál es la diferencia sustancial entre, o qué me diferencia a mí para yo decir presión y velocidad? ¿Cuál es la diferencia entre esos dos conceptos o cómo se relacionan entre sí directamente? Vamos a ver, la velocidad me va a decir justamente cómo se comporta el fluido, ¿verdad? No necesariamente, pues yo tengo una mayor velocidad, voy a tener una mayor presión, ¿verdad? Entonces, si yo reduzco el diámetro, voy a tener una mayor velocidad y me va a requerir el sistema una mayor presión. ¿Por qué? ¿Cómo se relacionan? Por el tema de las pérdidas por fricción. A mayor velocidad tengo mayores pérdidas por fricción, ¿verdad? Pero no necesariamente porque yo tenga mayor velocidad, a la hora de abrir un tubo me va a llegar mayor presión, ¿verdad? Y hay un concepto bastante curioso que se ve en el área de ventas al menos, que la gente, vamos a ver, les llega caudal con buena velocidad, pero dice, es que no me llega agua y lo que no le está llegando es presión, por ejemplo. Entonces ellos ocupan más presión para ellos tener la sensación de que sí les está llegando agua, aunque sí les esté llegando bastante cantidad de agua. Pero la relación, vamos a ver, no hay una relación como que yo diga, ok, esta cantidad de velocidad me va a llevar a tanta presión, sino que más bien está relacionado en el tema del diseño hidráulico y los cálculos por pérdidas por fricción para yo poder cumplir con esa presión que me solicita la velocidad. La velocidad me va a solicitar una presión, ¿verdad? De momento, ok. NPSH, que aquí vamos a ir resolviendo la pregunta del compañero que cuándo cavita y cómo evito que cavite y todo lo demás. El NPSH, por definición, es la carga dinámica total en succión, porque podemos separar el sistema en succión y descarga. La carga dinámica total en succión menos la presión de vapor del líquido a ser bombeado, ¿verdad? Entonces, es un indicador de la presión mínima que debe existir en el sistema. Como lo vamos a ver ahora, hay un NPSH disponible y uno requerido. Es la presión mínima que debe existir en el sistema para evitar la cavitación, justamente, que era lo que el compañero mencionaba. Y vamos a ir paso a paso. ¿Cuál es la importancia de calcular el NPSH? Y para entender más el NPSH vamos a ver un pequeño video. Ella va a hacer un experimento y se los voy a explicar brevemente. Tiene un beaker con agua y le va a medir la temperatura. Vamos a ver que es a temperatura ambiente.
tiene una campana de vacío, una copa de vacío, va a bajar la presión o va a hacer un vacío dentro de la copa que va a meter el beaker ahí y vamos a ver cómo el agua hierve a temperatura ambiente, ¿verdad? Entonces veámoslo ahí. Aquí tengo un vaso precipitado con agua dentro. Vamos a hacer un experimento con el agua. Vamos a medir primero la temperatura a la que está. ¿Vale? Es agua del grifo, está a unos 21 grados más o menos. Y vamos a realizar el vacío con esta campana. ¿Vale? Vamos a quitar el aire que hay alrededor del agua. Vamos a quitar esa presión atmosférica a ver lo que le ocurre. Conforme vaya bajando la presión, enseguida vamos a ver cómo el agua empieza a burbujear, empieza a hervir. ¿Vale? Bueno, ya se aprecia bastante bien que el agua está hirviendo. Hervir es cambiar de estado de líquido a gas. Es lo que le está pasando ahora mismo al agua. ¿Vale? Bueno, el agua ha hervido, sí ha hervido, ¿no? Ha pasado a gas. Vamos a ver a qué temperatura ha hervido el agua. La misma, a 21, 22 grados. Entonces, ¿por qué es importante el video y saber este concepto? Porque vemos que el agua no necesariamente tiene que calentarse para hervir. Y creo que todos tenemos claro ese concepto, ¿verdad? ¿A qué se aplica eso en bombas? En las bombas, el flujo del agua aumenta la presión conforme sale de la bomba. Se genera una zona de baja presión en el ojo del impulsor y una zona de alta presión en la voluta o en los límites de la voluta y en la descarga. Muchas veces hasta 4 o 5 veces la presión, depende del diseño de la bomba, ¿verdad? Entonces, el agua entra a una zona de baja presión. ¿Qué pasa cuando bajamos la presión y la temperatura se mantiene? El agua burbujea, hierve, ¿verdad? Se da entonces ese fluido que se evapora parcialmente, no todo, pero habrán zonas en las que por entrar en baja presión sí evaporan. ¿Qué pasa con ese vapor? Ese vapor va a pasar en cuestión de milisegundos de una zona de muy baja presión a una zona de muy alta presión. Entonces, se da el movimiento. ¿Qué es lo que pasa? Que las bombas implosionan, al contrario de la explosión, que la explosión es externa, la implosión es hacia adentro, ¿verdad? Entonces, se puede escuchar muy fácil la cavitación porque cuando está una bomba cavitando se oye como si tuviera piedras adentro y empieza como no sé, como a craquear. Es un sonido muy peculiar de esas cantidades de implosiones y pueden ser, no sé, miles de explosiones en cuestiones de minutos, segundos, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasa? Se daña el equipo. ¿Qué tipo de daños tenemos en los equipos? Daños por cavitación. Eso es un impulsor con daños por cavitación. Entonces se ven muchos puntos, que cada uno de esos puntos era una implosión. Se gastó por completamente el impulsor al punto que le hizo un hueco de lado a lado. Ese impulsor ya no sirve, hay que cambiarlo, ¿verdad? Se le hizo daño en la carcasa, ¿verdad? Muchas bombas traen un plato de desgaste que es cambiable. En este caso la imagen no podría garantizarlo, pero se dañó la carcasa completamente por cavitación. ¿Y por qué sabemos que es cavitación? Está zonificado. Está zonificado en el tema de los álabes y en las zonas de alta presión de la bomba también. Hay tipos de cavitación por succión y cavitación por descarga, pero generalmente se van a ver así como puntos, un montón de puntos. Y eso también me daña los sellos mecánicos. Los sellos mecánicos, una bomba que me está cavitando, posiblemente me vaya a dañar el sello mecánico en cuestión de minutos y por ende voy a presentar fugas. Dependiendo incluso de la aplicación, se va muy rápido el sello mecánico. Se van a presentar fugas en el acople del motor y de la bomba. Hay un sello mecánico que impide que el fluido pase de la bomba al motor. Hay un sello mecánico, ese sello mecánico se va a dañar y va a empezar a fugar la bomba. La bomba va a empezar a soltar flujo por donde no debería soltar. Entonces se dan muchos daños a nivel de la bomba por cavitación. Por ende, saber cómo evitar esa cavitación es muy importante. Entonces, ¿cómo la calculo? Primero, si ustedes se acuerdan en la lectura de curvas, vimos que cada bomba tiene una curva de NPSH. Ese NPSH es NPSH-R. R es de requerido. Eso es lo que la bomba requiere mínimo para no cavitar. Mi sistema me va a determinar el NPSH-D o disponible. Mi sistema tiene un NPSH disponible que yo voy a calcular, que de igual manera, como el compañero preguntaba, tengo que calcularlo, sí o sí, para garantizar que el diseño del sistema no afecte mi operación.
Entonces, se calcula, bueno, como les digo, la bomba y el sistema de tuberías. La bomba me va a determinar el NPSH requerido y el sistema de tuberías el NPSH disponible, que es justamente lo que les decía aquí en esta diapositiva. ¿Cómo lo calcula el fabricante? Por el Instituto Hidráulico, lo mismo, las normas. Las normas me van a mí a llevarme a que el fabricante me dé a mí la curva de NPSH que calculo en un laboratorio para un diseño específico de bomba. Acá lo vemos, por ejemplo, esta, lo mismo, les muestro la curva, NPSH está aquí, el NPSH en este caso, vean lo que está acá, son estas líneas punteadas, en este caso son pies y en este caso son metros o pies, ¿verdad? Entonces, siempre toda curva tiene que mostrar el NPSH requerido. Para yo garantizar que no cavite, el NPSH disponible tiene que ser de manera tal que garantice mínimo el requerido. Entonces, el NPSH disponible que vamos a calcular y que vamos a ver cómo se calcula, tiene que ser mayor al NPSH requerido. Es decir, si mi bomba en un punto de operación tiene un NPSH requerido de 2, mi NPSH disponible tiene que ser mínimo 2.5, ojalá un poquito más, dependiendo del factor de seguridad, o el factor M, el factor miedo, ¿verdad? Que le dicen, que cada ingeniero pues aporta a su diseño. Esa curva igual, mostrando nada más que tiene NPSH, todas las curvas tienen que tenerlo. Entonces ahí lo vemos, en un punto de operación X. ¿Cómo calculo yo el NPSH? Caudal, presión, interseco la curva, de ahí para abajo, interseco bueno, en este caso es el impulsor con la letra C, interseco el impulsor con la letra C y me desvío para yo saber cuánto es el NPSH requerido de esa bomba. La curva, meramente lo que vimos anteriormente. Y el sistema disponible, el NPSH disponible, que depende de las tuberías, dónde se va a instalar la bomba, cómo se va a instalar la bomba, temperatura del fluido, etcétera. Ya lo vamos a ver. Y esto es lo que les mencionaba, que la tubería es rugosa, ¿verdad? Entonces, se recomienda que el NPSH disponible siempre sea mayor, ¿verdad? Y de este valor mínimo, el factor de seguridad debe ser un 10%, justamente por eso, porque la tubería con el tiempo se empieza a incrustar, ¿verdad? El agua tiene minerales y los minerales se empiezan a incrustar, ¿verdad? Entonces, para evitar cavitación a futuro, mínimo un 10%. Habrán personas que lo seleccionen a un 20%, a un 30%, ¿verdad? Dependiendo de la aplicación. ¿Cómo se calcula el NPSH disponible? Ahora sí, el NPSH disponible se tienen que tomar 4 cosas principalmente, pero esas 4 cosas llevan escondidas otro montón de cosas que vamos a ir a ver poco a poco. La presión de vapor, la presión en la superficie del fluido, que si es un sistema abierto va a ser atmosférica, habrán contenedores que sean presurizados o al vacío, entonces la presión varía. La pérdida de carga en la succión, que es lo mismo que las pérdidas por fricción que hablábamos anteriormente, y la carga estática, que es la diferencia de altura. Entonces, la presión de vapor, ¿de qué depende? Depende del líquido. La gasolina tiene una presión de vapor diferente al agua, ¿verdad? Todo fluido tiene sus características termodinámicas. La temperatura, ¿por qué? Porque un fluido que está más caliente está más cerca del punto de ebullición, entonces ocupa menos presión para llegar a ebullir completamente. Entonces, a menor temperatura, menor probabilidad de cavitación, que lo vamos a ver. La presión de la superficie del líquido, básicamente aquí lo que entra en juego es la altitud del lugar. No es lo mismo, no sé, y se pone mucho el ejemplo, poner a hervir, hacer un huevo duro en la playa y hacerle un huevo duro en la punta del chirripó. Va a durar más en hervir el agua en un lado que el otro. ¿Por qué? Porque hay menos presión a favor, ¿verdad? Entonces, a mayor altitud va a ser más propenso mi sistema a cavitar que si fuera un sistema en la playa. Por ejemplo, a 0 metros sobre el nivel del mar. Las pérdidas por fricción, que ya vimos que depende del caudal, del diámetro del material, de los accesorios y la longitud. Es a manera de repaso. Y la carga estática, que depende del tipo de instalación y el lugar de instalación. Vamos a irlo viendo ahora más en detalle en la calculadora. Entonces, en resumen, son estos 4. Estos 4, en realidad, se me transformaron en este montón de parámetros que yo debo saber para asegurar que mi bomba no cavite, ¿verdad? Entonces, ¿cómo sé yo qué parámetros puedo yo cambiar en un sistema y cuáles parámetros no puedo cambiar? El líquido yo no lo puedo cambiar. Si yo ocupo bombear agua,
¿verdad? Porque es para consumo humano, tengo que bombear agua, yo no puedo bombear leche, yo no puedo bombear gasolina, líquido no se puede variar. La temperatura no se puede variar, ¿por qué? Pues yo quiero la bomba instalada en las instalaciones de la UCR Pacífico, tiene una temperatura específica, yo no puedo decir, no sé, voy a ponerla en un aire acondicionado, voy a tirarle hielo al agua o lo que sea, eso no se puede cambiar. Lo mismo que la altitud del lugar. El caudal sí se puede variar dependiendo también de las especificaciones. Yo puedo jugar dando un poquito más de caudal o un poquito menos de caudal para favorecer o no el tema del NPSH. Poniendo más bombas, por ejemplo, si yo tengo un sistema que con, no sé, 60 galones por minuto, mi cálculo me dice que cabito, ¿por qué no pongo 2 de 30, ¿verdad? Con un diámetro de tubería y ahí varío con eso. Lo que sí puedo cambiar y con lo que puedo jugar es con el diámetro, con el material de la tubería, con los accesorios, la longitud, el tipo de instalación y el lugar de instalación. Todo eso yo lo puedo variar para favorecer a la bomba y que evitemos la cavitación. Vamos a ver. Siempre se tienen que tomar en cuenta estas variables. La presión de vapor siempre me va a jugar en contra, que era lo que yo les decía. ¿Por qué? Por concepto es la carga neta positiva de succión, es la carga total en succión menos la presión de vapor. Entonces, presión de vapor siempre juega negativa. La presión en la superficie del líquido siempre va a ser positiva en el caso de sistemas abiertos. ¿Por qué? Porque el agua va a entrar a la bomba por acción de la presión atmosférica. No por acción, la bomba no genera un vacío, sino que la presión atmosférica me empuja al agua, entonces siempre va a ser positiva. Las pérdidas por carga, como su nombre lo dice, son pérdidas, siempre son negativas. Y la carga estática puede ser positiva o negativa, dependiendo si mi bomba está en succión positiva, que succión positiva es, por ejemplo, si yo tengo mi bomba acá, ¿verdad?, que succiona de un tanque, dependiendo de dónde está el tanque, si el tanque está por encima de la bomba, ¿verdad?, yo digo que esto es succión positiva, entonces tengo una carga H a favor. En cambio, si mi tanque está enterrado o está por debajo del eje de la bomba, yo tengo una carga H en contra. Entonces, esta carga puede ser positiva o negativa dependiendo del tipo de instalación del sistema. Entonces, por eso, a eso iba con el tipo de instalación, cómo estoy poniendo la bomba y qué tipo de succión tiene. En resumen, el cálculo de NPSH entonces se puede determinar para succión negativa, que es este caso, para succión positiva, como es este caso, o para bombas sumergibles, ¿verdad? Para bombas sumergibles el tema es un poco menos crítico, pero vamos a calcularlo. Entonces, presión de vapor siempre negativa, presión de la superficie siempre positiva, pérdidas de carga siempre negativas, y en este caso, como es succión negativa, la carga estática también va a ser negativa, ¿verdad? La succión positiva, al contrario, la carga estática van a ser presión siempre negativa, presión de vapor, presión a la superficie siempre positiva, cargas negativas, y la carga estática siempre positiva en succión positiva. ¿Por qué? Porque tengo presión a favor. En el caso de la bomba sumergible, yo solo tengo un valor en contra, que es la presión de vapor. Por eso es que no es tan crítico y es muy poco común que una bomba sumergible cavite. Pero igual se calcula de esta manera. Si sacamos todo eso y sacamos las fórmulas, entonces decimos que el NPSH disponible para una succión negativa va a ser la presión de la bomba en la carga estática de succión menos la presión de vapor, menos las pérdidas, menos la altura. Va a ser lo mismo, pero le sumo la altura, vapor y pérdidas por fricción siempre negativa, y aquí tengo dos valores positivos y uno negativo únicamente, ¿verdad? Entonces, acá es donde les quiero mostrar el tema de la calculadora. En este caso, eso es una bomba de superficie, ¿verdad? Voy a hacer un poquito más pequeño, perdón, porque no lo veo, hijo. Obviamente una bomba sumergible va a estar sumergida. Voy a hacerlo grande, perdón. ¿Verdad? Entonces va a tener una carga a favor también de líquido. Vamos a volver al tema de la bomba de superficie. En este caso puede ser succión negativa. Como les digo, el fluido está por debajo del eje de la bomba o del centro del ojo de succión, ¿verdad? O puede ser bien succión positiva, que tengo la bomba acá y tengo una carga a favor, ¿verdad? Entonces todo eso va a jugar. La altura
vamos a dejar 820 metros sobre el nivel del mar y ahorita vamos a ver cómo nos afecta en la succión. Pero el caso más crítico siempre va a ser el que tenemos más negativos, que es la succión negativa. Entonces vamos a hacer el cálculo para una succión negativa. La carga, la altura estática de succión, ¿cuánto hay desde el ojo del impulsor, en este caso, bueno, de la succión, hasta la superficie líquido en su estado más crítico? Vamos a dejar en este caso 3 metros, meramente para ejemplificar, y después lo variamos a ver cómo cambia el valor de NPSH. ¿Cuánto es la carga estática de descarga? ¿Verdad? Pongámosle un valor, ¿qué me dicen? 10 metros, apenas para ejemplificar. 10 metros. La carga estática de descarga no influye en el NPSH. El NPSH tiene que ver solo con succión, pero en este caso, esta calculadora es para carga dinámica total y NPSH. Entonces, repasando lo que vimos de carga dinámica total, sí ocupo saber la carga estática o la diferencia de altura. El caudal. Y acá está el tema de que preguntaba la compañera. Por ejemplo, yo pongo un 85 galones por minuto en una tubería de 1/4 de pulgada. Me indica que la velocidad es muy alta. O sea, no puedo mover un fluido con una velocidad tan alta. ¿Por qué? Porque me genera pérdidas por fricción excesivas. Y lo vamos a variar ahorita. El rango óptimo de velocidad en succión es de 0.6 a 1.5 metros por segundo. Es el rango óptimo. Para evitar cavitación por bajo flujo y para evitar cavitación por exceso de flujo también. Si yo, ya me quedé sin espacio aquí, si yo tengo un flujo demasiado turbulento, ¿verdad? Recordemos que el flujo turbulento se va a comportar así y va a ir por todo lado. Se me pueden generar espacios de aire, ¿verdad? O a la hora que la bomba me succiona, acá me va a generar vórtices y eso va a hacer entrada de aire, que al final la entrada de aire me va a repercutir en cavitación. Entonces, por eso la velocidad tampoco puede ser tan alta, para evitar un flujo demasiado turbulento. Y tampoco un flujo demasiado laminar porque voy a estar succionando más de lo que la tubería me puede dar y se me van a generar burbujas de aire también. Entonces, en este caso, 85 galones por minuto, lo vamos a pasar por 2,5 pulgadas. La longitud de la tubería, como les digo, siempre afecta. Vamos a dejar, en este caso, 3 metros de succión, que son los 3 metros de la altura estática, ¿verdad? Meramente para ejemplificarlo. Y los accesorios. La tubería, el material de la tubería me afecta, y ya vamos a ver cómo me afecta. Los accesorios, voy a ponerle nada más que esta bomba tiene 2 accesorios, tiene un codo de 90 y una válvula en succión. Voy rápido con la descarga. La bomba descarga lo mismo que succiona, entonces no hay pérdida de caudal, 85 galones por minuto, en 2,5 pulgadas. Vean que para 3 pulgadas ya me tira una alerta también, entonces me dice que la velocidad es muy baja, caso contrario de antes, ¿verdad? Entonces la tubería es muy grande para ese caudal. ¿Qué es lo que pasa? Sedimentación, ¿verdad? En descarga, la del rango recomendado, a diferencia de antes, que era de 0.6 a 1.5, aquí va a ser de 1.2 a 3. La descarga es menos crítica que la succión. Vamos a dejarle 80 metros de longitud de tubería, con accesorios, vamos a ponerle PVC de la misma manera. Y los accesorios le va a poner solamente que tiene lo mismo, pongámosle lo mismo, 1 y 1, ¿verdad? Entonces vamos a ver que ahí ya él me tira un valor de NPSH y carga dinámica total. ¿Qué varío yo según lo que vimos para ver cómo se comporta el NPSH? Por ejemplo, si yo en succión, vamos a variar el NPSH, en succión bajo el número del diámetro de la bomba a 1 pulgada. Tomemos el ejemplo que vimos en la presentación, que aquella bomba nos pedía 2.9 de NPSH requerido. En este caso, esta bomba nos estaría dando 4.7. Por ende, es mayor al requerido de la otra bomba y yo podría operar una bomba con ese valor. ¿No hay que cambiar el diámetro de la tubería de descarga? No, porque para NPSH, que es este ejemplo, solo afecta a succión. ¿Qué pasa si yo cambio la tubería a 1/4? Incluso me tira valor negativo. Eso quiere decir que, que esa bomba no puede operar en ese sistema con una tubería de 1/4. Mi NPSH disponible es muchísimo, por mucho menor al NPSH requerido de la bomba, según lo que vimos en la presentación. Entonces, esta bomba no me puede funcionar. Y yo puedo empezar a variar acá, 2 pulgadas tal vez. 2 pulgadas me da 2.9, coincidentemente, me da 2.9, lo mismo que me decía que era el requerido.
pero recordemos que yo tengo que tomar un factor de seguridad, yo no puedo dejarlo al límite, ¿verdad? Entonces, 2 pulgadas tampoco me sirve, tengo que irme un poco más arriba. Eso o variar, ya sea, puedo quitar una válvula de bola, por ejemplo, si yo quito una válvula de bola, sube, tengo menos elementos que me generen disturbios en la tubería, ¿verdad? Y me aumenta, pero bueno, generalmente en succión no se pone una válvula de bola. Podríamos dejarlo así, o podríamos dejar la válvula de bola y ampliar la tubería a 3 metros, a 3 pulgadas, como lo vimos antes. Si la instalación está muy compleja, yo digo, ok, voy a cortar la tubería. Para cortar la tubería, o instalo la bomba más cerca del tanque o la bajo, y eso me va a favorecer. ¿En qué me favorece bajarla? Vean que acá había un valor de carga de altura estática de succión. Entonces, si yo pongo 1 metro, si yo bajo la bomba, el valor también me sube, ¿verdad? De 2.9 a 4.9. Entonces, todos esos parámetros me van a afectar a mí al final para que la bomba me cavite o no, ¿verdad? Siempre este valor tiene que ser mayor al NPSH que me da la curva, de la curva característica. Y en descarga, pues lo mismo puede pasar. Vean que la carga dinámica total en este caso son 15 metros. Entonces yo ocupo una bomba que me dé 85 galones por minuto a 15 metros, 16 metros, con un NPSH de tanto, pero ¿qué pasa si yo cambio el diámetro? Lo mismo. Si yo cambio el diámetro y yo lo reduzco a 1 pulgada, ocupo una bomba que me dé 363 metros de presión. Eso no me lo da ninguna bomba. O sea, sí me lo da alguna bomba, pero para una aplicación así, imposible. O sea, sería una bomba carísima, muy específica, que no, mejor cambio la tubería de descarga. Entonces vamos a ver cómo esas variables me afectan, al final de cuentas, el desempeño de la bomba. ¿Dudas hasta acá? El compañero que tenía la duda, no sé si la abarcamos o la podemos repetir para nada más aclararla. Sí. ¿Nadie más con dudas? Ok. Eso aplica cuando, vamos a ver, cuando tenemos sistemas de control. Vamos a entrar un poco en lo que son sistemas de control. Para sistemas de control tenemos 2 tipos, los sistemas hidroneumáticos y los sistemas de presión constante. Vamos a entrar de lleno en los que son sistemas de presión constante y a lo largo vamos a ir viendo qué diferencia hay entre el sistema hidroneumático y el sistema de presión constante. Hasta ahora hemos visto meramente como temas de diseño o de selección, cómo llegar a un dato de selección, ¿verdad? De aquí en adelante ya son más de aplicación, ¿verdad? ¿Qué es un sistema de presión constante? Pues como su nombre lo dice, es un sistema que me mantiene la presión constante en la tubería, ¿verdad? ¿Qué me favorece esto? Que tengo mayor estabilidad en el consumo, ¿verdad? Las personas que consumen el agua, que era lo que les hablaba ahora, que ponen la mano y les llega cantidad de agua, pero no, ellos quieren presión, pues van a tener una mayor satisfacción en cuanto al consumo. Son sistemas que tienen controladores que mantienen la presión constante, pues. ¿Qué componentes tiene un sistema de presión constante? En este caso estamos viendo un sistema de presión constante con bombas externas, ¿verdad? Hay sistemas de presión constante con bombas sumergibles, pero independientemente del tipo de sistema, todos tienen los mismos componentes. ¿Qué componentes tiene? El variador de frecuencia. Los sistemas de presión constante funcionan por una ley de afinidad y esa ley de afinidad está programada con ese variador de frecuencia para que me modifiquen el comportamiento de las bombas. El tablero de protección para que me proteja tanto los variadores como los motores, para evitar sobrecalentamientos, para evitar cualquier daño eléctrico a los equipos. ¿Qué otro componente? Pues claramente la bomba y el motor, que son el corazón de esto, ¿verdad? Bomba de motor, adicional a eso, muchos elementos de control que todo sistema debería llevar, independientemente si es presión constante o no, que son nipples de purga, para garantizar la purga. Bueno, en el caso de succión negativa, los bajantes, el check pass con la succión, las conexiones, el manifold, la tubería de descarga y el manómetro, elementos de control, manómetro y transductor. En el caso de manómetro es visual y en el caso de transductor es el que se conecta a los variadores para que el variador pueda leer la presión del sistema. Entonces, en resumen, tenemos eso. Adicional, el sistema de presión constante lleva un tanque hidroneumático. Un tanquecito hidroneumático podemos verlo que es como
como un pulmón para el sistema, ¿verdad? Básicamente es un tanque que adentro tiene una membrana o un diafragma que lo que hace es, digámoslo coloquialmente, tragarse las fluctuaciones de presión en el sistema. En el caso de los sistemas de presión constante, lo que ocupo suprimir son los golpes de ariete, meramente. Estas bombas, los variadores de frecuencia, tienen una función de arranque suave o arranque en RAM para las bombas. Por ende, si yo no tengo un variador de frecuencia, la bomba, cuando me da el consumo, va a arrancar al 100%, que lo vamos a ver ahorita, 60 Hz, según la frecuencia de consumo en Costa Rica. Me va a arrancar a 60 Hz y por ende me va a tirar todo el caudal que pueda generándome golpes de arietes y me golpea la tubería, Esos sistemas de variadores de frecuencia, el arranque es en rampa, entonces no arranca de un solo, sino que va arrancando suave y me genera menos golpe. Por ende, el tanque hidroneumático es de menor volumen. El otro sistema de control, que como les decía, son los más comunes, están los variadores de frecuencia y están con switch de presión. Un switch de presión, al contrario de manejar un rango constante de presión, un valor constante de presión maneja un rango de presión, que puede ser de 20 libras a 40 libras, de 40 libras a 60 libras, depende cómo lo configure. ¿Qué pasa con esos sistemas? No hay arranques suaves, ahí es un arranque directo, ¿verdad?, del equipo. Con ese arranque directo me aumenta muchísimo lo que son los golpes de ariete. Por ende, el sistema, los golpes de ariete y el pico de arranque de la bomba, ¿verdad? Una bomba, los fabricantes siempre me van a determinar cuántos arranques mínimos por minuto puede tener la bomba. Entonces, el dimensionamiento de los tanques de presión, de tanques hidroneumáticos, se debe hacer tal que la bomba opere mínimo 1 minuto entre cada arranque y tenga mínimo 1 minuto de paro entre cada arranque. Entonces, como les digo, las bombas tienen presión de arranque y presión de paro en rangos de operación con sistemas hidroneumáticos. Por ejemplo, un sistema 30, 50, ¿verdad? Si ustedes cruzan este factor acá, me da 0.31. ¿Qué quiere decir ese factor de 0.31? Ustedes agarran el caudal de su sistema, volviendo al ejemplo que teníamos antes, que era 85 galones por minuto, lo divido entre 0.31 y me va a dar un valor que ese es el valor mínimo que yo debo garantizar en tanques hidroneumáticos para que el sistema opere adecuadamente. Y me va a dar un valor absurdo. Generalmente, por regla de dedo, se estima 3 veces este valor, ¿verdad? Entonces, si hacemos este valor, no sé, alguien que me colabore ahí, ¿cuánto da eso? Para que tengan una idea, un tanque de 120 galones por minuto es más grande que yo. Es como de este tamaño y así de grueso. 255. Entonces, ¿cuántos tanques hidroneumáticos y de qué tamaño ocupo yo poner para que el sistema opere bien? Serían 2 tanques de 120 galones para llegar a 144. Entonces, son 2 tanques de este tamaño y de este grosor instalados uno a la par del otro para que el sistema opere adecuadamente. Una ventaja del sistema de presión constante es que no ocupa ese volumen. Por el contrario, ocupa un volumen de 8.5 galones por minuto, porque es un 10%, ¿verdad? Entonces, en cuanto a términos de instalación y en términos de operación, es mucho más sencillo operar y darle mantenimiento a un sistema de presión constante. Hay menos elementos que puedan fallar. El principio de funcionamiento, como les digo, son las leyes de afinidad. Las leyes de afinidad lo que me indican es la relación matemática que hay entre cada una de las características de la bomba, caudal, presión y potencia, en relación a ya sea el diámetro del impulsor o ya sea la velocidad de giro del motor. Devolviéndonos un poco a la presentación al inicio, yo presentaba 2 curvas, una que era con velocidad de giro y veíamos que la curva variaba, y una que era con diámetro de impulsor que también variaba de acuerdo al diámetro. Justamente se aplican estas leyes de afinidad para obtener cada una de esas curvas. Entonces vemos que si modifico la velocidad de giro, y ya lo vimos gráficamente, se me va a modificar el caudal y se me va a modificar la presión y se me va a modificar la potencia. Para términos de presión constante, lo que a mí me funciona son las leyes de afinidad que me varían la velocidad de giro. Acá está el ejemplo de la velocidad variando el diámetro del impulsor, la misma gráfica que vimos antes. Con un diámetro de 6.75 pulgadas tengo un desempeño.
conforme yo voy bajando el diámetro, voy bajando ese desempeño. Lo mismo vimos en las curvas de velocidad variable. ¿Qué es lo que pasa? Que yo una bomba, yo la instalo con un impulsor de 6 pulgadas y yo no voy a decir, ok, hoy me están pidiendo que consuma 85 galones por minuto, voy a ir a cambiar el impulsor a otro tamaño para que me dé menos desempeño y está cambiando el impulsor. O sea, yo no puedo cambiar el impulsor de una bomba. No así tan fácil. Por ende, yo con lo que juego realmente es con la velocidad de giro, ¿verdad? Que es la ley que aplica directamente acá. Entonces, esta es una curva a 60 Hz, que es la frecuencia nominal acá en Costa Rica, ¿verdad? Y vemos que, no sé, a un punto de operación 100 galones por minuto, 200 pies aproximadamente. Si yo varío esa frecuencia, se me va a ir comportando de maneras distintas. Se me va a ir comportando de maneras distintas y se me va a ir adaptando a las necesidades del sistema, ¿verdad? Entonces, ¿qué relación hay y por qué yo hablo de variar frecuencia si lo que vimos en las curvas era variación de velocidad? La frecuencia está intrínsecamente relacionada con la velocidad, por una formulita que dice que básicamente 2 veces la frecuencia por 60 entre el número de polos del motor me da la velocidad de giro. Entonces la frecuencia y la velocidad son directamente proporcionales. Cuando yo bajo la velocidad de giro, y cuando aumento la velocidad, aumento la velocidad de giro. Los números de polos del motor, nuevamente, son temas meramente de motor, que no vamos a entrar mucho en detalle. Entonces, yo paso ahora de las curvas de frecuencia, si lo ven acá que dice 60 Hz, 55 Hz, 50, 45, 40, puedo obtener las mismas curvas, pero con RPM o revoluciones por minuto. 2.952 RPM, 3.308 RPM y así sucesivamente. Esa es la relación directamente. Yo varío frecuencia, pero estoy variando velocidad. Esta es una gráfica que les quería mostrar. Déjenme ver si me funciona por acá. Básicamente, si yo tengo una curva, esa sería una curva a 60 Hz. Acá la vemos. Curva modificada a 60 Hz y la curva original a 60 Hz. Yo voy a trabajar sobre este rango de presión. Entonces, yo lo que voy a hacer es variar la frecuencia para saber cuál es la frecuencia mínima a la cual yo puedo operar, ¿verdad? Entonces, si yo varío y voy bajando la frecuencia, vemos que la curva empieza a desplazarse hacia abajo, ¿verdad? Empieza a desplazarse hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo, hacia abajo. Y ya cuando llego al límite, yo digo que esa es la frecuencia mínima a la cual yo puedo operar para seguir manteniendo una presión constante. En este caso del ejemplo, sería una frecuencia 48 Hz. No se ve muy claro, pero ahí yo lo estoy viendo claro, son 48 Hz, ¿verdad? Mínimo. Más allá, menos de eso, ¿qué es lo que pasa? Mínimo de eso, yo no puedo cumplir el punto de operación que me estaban pidiendo. Entonces, los sistemas de presión constante tienen la frecuencia máxima, que son 60 Hz, y también tienen una frecuencia mínima de operación, ¿verdad? Por lo mismo, porque yo no puedo operar fuera del rango de la curva, que fue lo que habíamos hablado también anteriormente. Vamos a volver a la presentación acá. Ok, una de las ventajas de los sistemas de presión constante es el ahorro energético. ¿Y por qué sea un ahorro energético? Básicamente, los arranques suaves me impiden los picos de arranque, pero también durante la operación. Pues vamos a la curva de 60 Hz, ¿verdad? A la curva de 60 Hz sin variador de frecuencia. Yo tengo un punto de operación, en este caso son 110 galones por minuto a 170 pies. Mi punto de operación es aquí. Si yo quiero modificar ese punto, ¿verdad? En un sistema hidroneumático, yo lo que hago es cerrar alguna válvula o algo por el estilo para que me dé menos caudal, y el desplazamiento que se me va a dar es sobre la curva, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando se me da el desplazamiento sobre la curva? Yo modifico el punto de operación, se me da el desplazamiento en ese sentido, y por ende yo pasé de 110 galones por minuto a 70 galones por minuto, y eso sí, la presión se me aumenta, porque la bomba a ese caudal me va a dar un poco más de presión. ¿Qué pasa en los sistemas de presión constante? En los sistemas de presión constante, en vez de yo tener un movimiento a lo largo de la curva, yo lo voy a tener de manera horizontal. ¿Qué pasa? Entonces, varío mi frecuencia. Aquí importante es que podemos asimilar que el área bajo la curva es igual a la potencia, ¿verdad? Entonces, acá vemos que requiere, de hecho acá abajo está la curva de potencia. Acá requiere una potencia muy alta, ¿verdad? Acá requiere una potencia muy baja, pero igual requiere bastante potencia. Estamos hablando de 6 caballos de fuerza. Cuando yo hago el desplazamiento
horizontal, vea que el área bajo la curva es mucho más pequeña, ¿verdad? Por ende, el consumo energético también va a ser mucho más pequeño. Del mismo modo en que yo varío presión y caudal, varío potencia. Entonces, para este mismo punto de operación, a una curva de 45, 55 Hz, yo ocupo apenas 4 caballos de fuerza, no los 6 caballos de fuerza que me implicaban antes. Si yo veo y sobrepongo las gráficas, ¿qué es lo que pasa? Entonces, este es el consumo total para el cual se diseñó el sistema. Este es el consumo reducido y este es el ahorro energético que yo estoy obteniendo a la hora de operar un sistema de presión constante. ¿Por qué? Básicamente por el tipo de movimiento que yo tengo sobre la curva, ¿verdad? Entonces, gráficamente podemos ver el ahorro energético de este modo. Curva del sistema, un tema muy importante. Ya conocemos el configurador o la calculadora de presión constante de CDT, de carga dinámica total. ¿Cómo grafico yo una curva del sistema? La curva del sistema básicamente se hace, ya sea o con una ecuación matemática que no la vamos a ver, o graficando diferentes puntos a diferentes caudales. A 5 galones por minuto calculo el CDT para un sistema estándar, o sea, para un sistema igual en todo su rango. 3 pulgadas, 60 metros, todo hago estos cálculos de caudal con el mismo sistema, no lo varío. Entonces, para 5 galones por minuto, 46 metros y así sucesivamente hasta 250 galones por minuto. Entonces, mi sistema es capaz de operar en cualquiera de estos puntos. Mi sistema, no mi bomba, mi sistema. ¿Qué es lo que quiere decir eso? Que yo puedo elegir cualquier punto de operación en esta curva. Por ejemplo, yo quiero decir, yo ocupo 100 galones por minuto, pero para 100 galones por minuto yo ocupo 50 metros de carga, ¿verdad? O ocupo 200 galones por minuto, pero para 200 galones por minuto yo ocupo casi 65 metros de carga. Entonces, una vez que ustedes conocen la curva del sistema, saben qué capacidad aguanta su sistema y por ende saben que no todos los puntos son posibles en su sistema. ¿A qué me refiero con esto? Yo no puedo pedirle a este sistema 250 galones por minuto a 30 metros. ¿Por qué? Porque mi sistema no está apto. Mi sistema de tuberías, recordemos que estamos hablando de sistema, no de bombas. Mi sistema de tuberías no está apto para darme eso. Para yo obtener 250 galones por minuto, tengo que irme a 70 metros de carga. Entonces es importante en términos de diseño siempre también graficar la curva del sistema. Como les digo, un punto de diseño es 200 galones por minuto a 62 metros. Cuando yo selecciono una bomba, recordemos que la gráfica de la bomba no viene en ese sentido, sino viene en este sentido. Grafico la curva de la bomba y en el punto donde se me interseca la curva del sistema con la curva de la bomba, ahí es donde va a operar mi equipo y lo vamos a ver a continuación. Básicamente, esa sería una curva del sistema. Yo la curva del sistema la puedo modificar, ya sea, bueno, esto sería con todos los elementos abiertos, todas las válvulas abiertas y todo. Si yo le genero pérdidas, más pérdidas por fricción a mi sistema, yo puedo cerrar esta curva, puedo desplazarla hacia el otro lado, ¿verdad? Entonces vemos acá un sistema, el original que estábamos viendo, y este es un sistema con pérdidas por fricción ampliadas. ¿Cómo amplía las pérdidas por fricción? Por accesorios, reduciendo el diámetro de la tubería, etcétera, 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 ¿verdad? Ahora, esta que ven acá es la curva de mi bomba. Esta es la curva del sistema. Esa bomba nunca va a poder operar en ese sistema. ¿Por qué? Porque esa bomba me da máximo 20 galones por minuto, pero me lo da una presión de 30 metros. ¿A cuánto me lo pide la curva? La curva me lo pide a 20 metros. Como nunca se intersecan, esa bomba no puede operar en ese sistema, ¿verdad? Básicamente, si yo sobrepongo las dos gráficas, eso es lo que logro determinar. ¿Qué es lo que pasa? Tengo que irme a otra bomba, ¿verdad? Esta bomba sí que interseca el punto. Tal vez lo interseca un poco muy a la izquierda, que era lo que el compañero también preguntaba. ¿Puedo seleccionar una bomba que me interseque un poco más para acá? Sí, puedo seleccionar. Pero para el ejemplo vamos a utilizar esta. Intersecan en este punto, ¿verdad? Entonces ya son cerca de los 40 galones por minuto a los 40 metros. Entonces, el cliente me está pidiendo eso es lo que yo le doy. O mi diseño me está pidiendo eso es lo que yo aseguro que mi bomba me puede dar. Importante, también, adicional, los sistemas de dos bombas, sistemas de dos o más bombas, sistemas de una sola bomba. Simplex para una sola bomba, duplex para dos bombas, triplex para tres bombas, etcétera, etcétera, etcétera. En este caso específico, este es un sistema duplex,
¿verdad? ¿Qué quiere decir un sistema dúplex? Que son dos bombas y por eso vemos dos curvas. Esta curva solamente cuando una bomba opera y esta curva es cuando dos bombas operan. Importante, en hidráulica no cumple 1 más 1 nunca es igual a 2. 1 más 1 es casi 2. ¿A qué me refiero con esto? Por yo poner dos bombas de 20 galones por minuto, ¿verdad? De 20 galones por minuto, no voy a obtener 40 galones por minuto. Voy a obtener casi 40 galones por minuto. Por eso es que 1 más 1 es casi 2 en hidráulica. En sistemas de bombeo en paralelo, ¿verdad? Por eso mismo, no se da no se cumple ese parámetro. Pero ahora ustedes me pueden decir, ok, en un sistema dúplex, para que ustedes entiendan el funcionamiento y de los sistemas de presión constante, cuando hay poco consumo, solo opera una bomba. Cuando hay mucho consumo, operan 2, 3 o incluso 4 o 8 bombas las que haya en el sistema, ¿verdad? Pero, basados en el concepto que vimos anteriormente, ustedes me dicen, pero ¿cómo opera solo una bomba? Si en mi sistema nunca entra en curva solo una bomba, ¿ok? ¿Qué es lo que pasa? Recordemos que yo puedo modificar mi curva del sistema. ¿Cómo? Aumentando pérdidas por fricción. Entonces, si yo simplifico mi sistema de presión constante, yo puedo decir que todas las llaves del consumo las puedo equiparar solo a una. Y cuando yo cierre cada llave es como cerrar un poquito esta válvula. Cierro un poquito y un poquito más y un poquito más, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que esa curva, que era esa inicial, al aumentar pérdidas por fricción se me va a desplazar y por ende esta bomba ahora sí me va a cumplir con ese sistema, ¿verdad? Entonces, cuando esté en este punto va a operar en una sola bomba. Cuando esté por fuera de la curva van a operar las dos bombas. Acá van a operar las dos bombas, ¿verdad? Por eso es que los sistemas de alternación y máxima demanda también me funcionan. Pero tengo que tener claro el concepto de curva del sistema. Sin yo obtener la curva del sistema, yo no podría garantizar que esas bombas me van a funcionar. Que es parte del diseño. En realidad, el diseño es una rama muy amplia, ¿verdad? Y muy delicada porque depende del diseño si mi sistema va a operar adecuadamente o no. Y bueno, y lo del cálculo de tanque hidroneumático, que ya más bien lo vimos, ¿verdad? Que era con el otro archivo, para sistemas de presión constante es un 10% y para los sistemas de suite de presión o sistemas hidroneumáticos se tienen que calcular ese factor por medio de aquella tabla para obtener el valor del volumen total. Entonces es un poco amplio, o sea, y son pinceladas de todo lo que hay por ver, pero de momento eso sería para tocar los fundamentos de bombeo, presión constante y demás. No sé si hay alguna duda, manera hidráulica o alguna duda, no sé, de algún otro tema relacionado al bombeo. Ajá, compañero. Depende. Sí hay distribuidores que lo dan, pero tenemos las leyes de afinidad. Las leyes de afinidad me ayudan a mí a calcular esa curva. Entonces, ¿cómo lo hago? Básicamente, caudal 1, yo ocupo averiguar el caudal 2, porque estoy variando mi frecuencia. ¿Cuál es el caudal que tengo posterior a esto? Mi velocidad 1 siempre va, bueno, en este caso va a ser 60 Hz o 3600 revoluciones, dependiendo del número de polos del motor, pero 60 Hz. Y mi velocidad 2, yo la defino, digamos, usted me dice, quiero calcular mi curva a, no sé, a 50 Hz. Entonces, su única incógnita va a ser el caudal, ¿verdad? Entonces, calculas el caudal. Lo mismo con la presión. Cuando ya tienes varios puntos, ya usted va a poder graficar una curva de presión constante, de variación de frecuencia, como es esta. Entonces, hace el cálculo para 20 galones por minuto, hace el cálculo para 40, para 60, para 80, para 100, y ya va a poder graficar su curva aplicando las leyes de afinidad. Sí se puede usted calcular. Sin embargo, por ejemplo, este proveedor de bombas específicamente ya las da también. Usted le puede indicar a él a qué velocidad ocupa usted girar el motor y él le va a decir, ok, a esta velocidad esta es su curva. Pero puede hacerlo de una manera u otra, va a llegar al mismo resultado. Sí, para desplazamiento positivo, voy a mostrar un video, perdón, tiene la computadora, voy a acceder, no importa, a YouTube. Sí, no importa. Hay dos tipos de bombas para desplazamiento positivo. Están las bombas reciprocantes, que vamos a ver un ejemplo, ¿verdad?
Y están las bombas que igual es por rotación. Vamos a ver un poco de los dos. Específicamente voy a tocar los dos ejemplos de las bombas que mostré en la presentación, que era la bomba de diafragma y la bomba de engranajes, para que vean cómo funciona en ese tipo. Voy a poner un video acá. Es un video muy... This is a Wilden air-operated Las bombas de desplazamiento positivo, en el caso de las reciprocantes de doble diafragma, vamos a tener la entrada del fluido, ¿verdad? Y vamos a tener dos cámaras, que son cámaras de líquido y cámaras de aire. Estas bombas funcionan por aire comprimido. Vamos a ver el video es muy ilustrativo. double diaphragm pump. How does it work? Okay. The liquid chambers are Entonces, para yo ir explicando, aunque el muchacho lo va a explicar igual, acá están las cámaras de líquido, que fue lo que él mencionó. Acá están las cámaras de aire. Tiene válvulas checks de cada lado. Entonces, vea que son opuestas. Cuando la válvula check de succión de la cámara izquierda está cerrada, la válvula check de la derecha está abierta. Y este pistón se va a mover de lado a lado. Por eso se dice que es un movimiento reciprocante, porque va de un lado al otro y va y vuelve y va y vuelve. En caso contrario, en la descarga, esta está abierta cuando esta está cerrada. Este diafragma está empujando cuando este está desplazado más bien hacia adentro o succionando, se puede decir. ¿Qué es lo que pasa? Que aquí se va a llenar de fluido y va a empujar el fluido. Como esta válvula está abierta, el fluido va a irse por la válvula que está abierta. En este caso, más bien va a entrar por el lado que está abierto. Veámoslo en el video. alternately filled Ve. and emptied by fluid that is drawn through a common inlet and Está discharged cerrada, through a single abre, outlet. cerrada, sale. The diaphragms in each chamber are linked by a single shaft, allowing them to move in unison. The air valve directs pressurized air to the back of diaphragm A. This begins chamber B's suction stroke, which starts as diaphragm B has moved toward the center of the pump. Estas bombas no son operadas por motor, sino que son operadas por aire comprimido. Entonces, este eje piloto o esta válvula se encarga de direccionar el aire hacia un lado o hacia el otro, ¿verdad? En este caso, está tirando el aire hacia allá, entonces este diafragma va a empujar hacia aquel lado. Thereby creating a vacuum in chamber B. Atmospheric pressure then forces fluid into chamber B past the inlet ball valve. When the pressurized diaphragm A reaches the limit of its discharge stroke, the air valve redirects pressurized air to the back of diaphragm B. This begins the discharge stroke of chamber B. The hydraulic forces developed inside of chamber B force the inlet ball onto its seat and the discharge ball off its seat. This condition allows fluid to flow through the pump discharge. The same process occurs in the opposite chamber, constituting one full cycle. The pump will continue to run until inlet air supply is interrupted or discharge pressure rises to equal that of the air inlet pressure. Entonces, básicamente, lo que se hace es, como les comentaba, es empujar el fluido. Estas bombas van empujando el fluido. ¿Con qué fuerza y de qué depende? De la presión del aire en este caso. Porque el diafragma me lo va a empujar el aire comprimido. Estas bombas están para operar a un máximo de 125 libras en el diseño estándar. Pero hay bombas que operan a mucha más presión. Pero sí, básicamente es un desplazamiento por empuje, por eso se conoce el desplazamiento positivo. Voy desplazando el fluido poco a poco. Y en este caso es el de las bombas de diafragma. En el de las bombas de otros tipos, ya sea lóbulos, engranajes o algo, lo que se hace es que se da un encerramiento del fluido y la fuerza de giro, vamos a verlo en el video, la fuerza de giro va a empujar el fluido hacia... Una pregunta, ese aire comprimido, ¿cómo es que no causa cavitación? Esa entrada de aire comprimido. Porque estas bombas tienen un comportamiento diferente a las bombas centrífugas estándar. O sea, la hidráulica es diferente a las bombas centrífugas. Las bombas de desplazamiento positivo incluyen
igualmente puede operar en seco. Operar en seco es que opera con aire, básicamente. Vamos a ver este video. Este video no es una bomba de engranaje, sino que es una bomba de cavidad progresiva, ¿verdad? Que es otro ejemplo de bomba de desplazamiento. ¿Por qué muestro este, el otro y también el otro? Porque depende mucho de qué tipo de bomba es el tipo de funcionamiento que tiene la bomba de desplazamiento positivo. O el producto, exactamente. Ah, correcto. Incluso se puede incluso trasegar polvo, y es importante eso. eh, las características del fluido, porque sí, se puede trasegar polvo, pero el polvo se compacta y forma como una pared, ¿verdad? Entonces hay que tener medidas contra, es como después de golpear una pared de cemento. Lo mismo pasa con las pastas, lo mismo pasa con elementos, por ejemplo, no sé, la cerveza, que usted no puede girarla muy rápido porque se genera mucha espuma o algo así. Entonces, bombas de desplazamiento positivo se les puede regular también la velocidad de empuje para evitar daños por cizalla o daños por rompimiento de la estructura molecular del fluido, y también para evitar, eso no ejemplificó mucho. Sí. No es la misma. Y lo mismo pasa con muchos otros elementos de la industria. Por ejemplo, la pasta de dientes que todos usamos, no sé, alguna vez si le han pegado un golpe a la pasta de dientes, o sea, fluye de una manera al inicio y después empieza a fluir muy rápido, muy lento. Primero muy rápido, muy lento. Entonces, depende de si el fluido es newtoniano o newtoniano y la característica biológica. Si yo aumento la velocidad, hay veces que más bien aumento la viscosidad del fluido. Entonces, todo eso yo tengo que tomar en consideración a la hora de utilizar bombas de desplazamiento positivo. Por eso es que es todo un mundo aparte, ¿verdad? O sea, es todo un mundo aparte. Incluso en fluidos viscosos yo tengo hasta corrosivos y demás, que los materiales de la bomba tienen que ir asociados a esa bomba. Perdón, a ese fluido. Eh, Vamos a ver. La peristáltica. Sí, la bomba peristáltica. Ahorita no tiene disponible. Bueno, veámoslo aquí. Hay N cantidad de bombas, de verdad. Es inmenso. Bombas peristálticas, bombas de engranajes, bomba de lóbulos. Es una bomba peristáltica, que es la que decía el compañero acá. Básicamente hay una manguera y un rotor, que el rotor va empujando. Entonces ahí el fluido, básicamente la bomba va empujando. Como digo, en cantidad de bombas, en bombas hay cualquier infinidad. La bomba de engranajes. How does a gear pump work? In a gear pump, the meshing of gears is used to pump fluid. The gears are located within the housing of the pump. One of the gears is the drive gear. It is connected to the engine or drive. The second gear is the driven gear. When the gear teeth come out of the mash, additional volume is formed. And when they go into the mash, this volume decreases. The area where the gear teeth come out of the mash will be connected to the suction line. And the area where the gear teeth go into the mash will be connected to the... Es que estas bombas difícilmente se vean operando a velocidades muy altas. O sea, difícilmente, incluso se venden con reductores de velocidad, justamente porque, por lo que hablamos ahora, si yo pongo a girar muy rápido, se me genera espuma, o si pongo a girar muy rápido, un elemento viscoso puede cambiar su comportamiento viscoso, valga la redundancia. Entonces, se giran a velocidades muy lentas o muy lentas en algunos casos, para garantizar que la fuerza de empuje que yo tengo sea la suficiente, ¿verdad? Discharge line.
When the Es gear como teeth un come out carro. of the En mash, primera the tengo más volume fuerza, of the ¿verdad? Y chamber menos increases, revolución, menos, and the pressure menos inside velocidad de this giro. chamber becomes lower than atmospheric pressure. Fluid from the tank enters the pump va empujando. and fills the space between viene the del gear motor y este teeth está estático en la and the bomba. housing. As the gears rotate, the fluid flows along the perimeter to the discharge area, where the gear teeth go into the mash once again. At this point, aquí, the y por chamber acá, y volume lo empujan. decreases and the fluid is forced into the pump's discharge channel. It is important to understand that the fluid in the gear pump does not flow through the mesh. Importante, y es que estas bombas son de empuje y algunas alcanzan muy alta presión. Muy alta presión. Tanto es así que si no tienen elementos de control, revienta las tuberías fácilmente. En las bombas de engranaje es común encontrar una válvula de alivio aquí mismo en la carcasa. De hecho, creo que en la presentación se veía la válvula de alivio. Déjenme revisarla. Esto que se ve acá es una válvula de alivio. Entonces, esa válvula de alivio está seteada en un punto para que si alcanza una sobrepresión empiece a recircular. Y empieza a recircular y no daña la tubería. Mismo control hay que tener con otros tipos de sistemas de desplazamiento positivo, porque son bombas que ellas van a empujar fluido hasta alcanzar la presión que ocupen. Ellas nada más desplazan, ¿verdad? Pero sí, el desplazamiento positivo es todo un tema que se podría abarcar en otra de estas. Pero sí. ¿Algún comentario adicional? No sé si quería comentar algo. Ok. No, sí, claro. No sé, algún otro compañero que tenga consultas acerca de lo que hayamos visto, dudas, o que quieran saber en general algo de bombas, que no hayamos visto, pero que quieran saber de bombas algo. Es el momento. Sí, generalmente no se recomienda bajar menos de 30 Hz la frecuencia, ¿verdad? Adicional, ¿por qué? Porque si bajamos mucho la velocidad de giro, la bomba no va a tener un enfriamiento adecuado, entonces se puede sobrecalentar. Adicional, los materiales, y creo que ya es algo que va un poquitico más arriba, tienen una frecuencia natural, ¿verdad? Las máquinas como tal. Entonces, si yo bajo la frecuencia hasta cierto nivel, yo puedo generar un exceso de vibraciones en esa máquina en específico. Entonces es importante conocer la frecuencia natural de las bombas o de los equipos y también conocer los rangos de temperatura máximo. Pero como regla general no bajar más de 30 Hz. ¿Sí? Sí, correcto. El tiempo en el que esté operando en esa frecuencia y en general en el sistema. ¿Sí? ¿Alguien más? Ajá. Sí, hay manera de saberlo, pero depende mucho del tipo de controlador que usted tenga. Baja la presión, indudablemente, digamos, hay una fuga y baja la presión. Hay sistemas que no tienen un control tan sofisticado que ellas nada más van a empezar a operar. Actualmente los controladores ya vienen con una función que dice, ok, si esta bomba está intentando levantar la presión hasta cierto punto y no lo logra, es porque algo está pasando y manda a apagar la bomba, ¿verdad? Muchas veces hay sistemas que mandan alerta, hay otros sistemas que no. Los sistemas que nosotros utilizamos, específicamente hablando de CEBOL, tienen un sistema de detección de fugas. Entonces ellas operan cierto tiempo, si no levanta presión, apaga, vuelve a operar y si ve que no levanta, ella va a determinar que hay una fuga en el sistema. Pero sí, depende de qué tan sofisticado sea su controlador, básicamente. Gusto. Bueno, si no hay dudas o consultas, preguntas, comentarios, creo que podríamos llegarlo hasta acá. Déjame revisar nada más aquí, este sea al final, sí. Y pues nada, agradecerles por el tiempo, el espacio. Para nosotros, como siempre, es un gusto estar acá y esperamos
que sea de bastante provecho para ustedes. Los que ya sabían mucho o algo de bombas, pues que hayamos podido aportar algo. Los que son nuevos en el mundo de la hidráulica del bombeo, pues que vean que hay una apertura muy, muy amplia y que hay muchos temas que atacar en este mundo de las bombas. De momento sería. Bueno, buenas tardes y buenos días por haber estado acá presente en esta conferencia. Son temas que se ven en termofluidos, luego vienen máquinas hidráulicas y sistemas de bombeo general para agua caliente, inclusive, perdón. Sí, entonces son sistemas que se usan y se pueden ver en el curso de termofluidos, máquinas hidráulicas, máquinas térmicas para el trasiego de agua caliente y lo que es sistemas de refrigeración para agua helada. Entonces hay muchas aplicaciones. Agradecer a Cebol, e inclusive les estoy adelantando, el año pasado llevamos a los estudiantes a las instalaciones de Cebol, donde nos dieron una introducción sobre lo que es hidráulica básica para el cálculo de todos los sistemas. Vamos a ver si lo podemos repetir al que esté interesado. No necesariamente tienen que estar en el curso matriculados para que puedan asistir. Entonces ahí los invitamos cordialmente. Un anuncio coloquial: a las 12:30, mediodía, comienza la fumigación hasta la 1 de la tarde. Hay que dar tiempo, 1 hora, para que se ventile. Entonces la próxima conferencia inicia a las 2 de la tarde. No sé si tienen preguntas o algunas dudas.